Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio en esta solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Desde la ciudad donde ellos fueron martirizados, les comparto la palabra de Dios que nos llega en este día, no sin antes ponernos en actitud de oración, en la disponibilidad para la acción del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy contemplamos sin duda alguna, el primado petrino, como el apóstol Pedro es el que ha recibido la autoridad para ser cabeza de la iglesia y en su persona todos sus sucesores. Al día de hoy, el Papa Francisco ocupa la cátedra de San Pedro, precisamente aquí en la ciudad de Roma, ciudad donde también llegó el apóstol Pablo a traer la palabra. Por medio de circunstancias que parecían no estar en el plan de Dios, porque el que tiene que predicar, el que tiene que anunciar, vino preso a esta ciudad, querían quitarle la vida ya en Jerusalén, pero él pide ser juzgado por el emperador y por eso llega a esta ciudad.
Algo similar también va a acontecer con el apóstol Pedro. En circunstancias que parecen ser contrarias a la voluntad de Dios, se realiza la voluntad de Dios. Y quiero reflexionar en estas dos realidades. Ya hemos hablado suficiente en muchas ocasiones de cómo el apóstol Pedro y Pablo son las dos columnas fuertes que sostienen la iglesia. Pedro manteniendo la primacía, la autoridad, las llaves del reino quedan en sus manos, y Pablo siendo el ala dinámica de la iglesia que hace que los discípulos, los cristianos, levanten su mirada más allá de las fronteras de Jerusalén, más allá de las fronteras de Israel, y se den cuenta que el Evangelio es para todas las naciones, para todas las gentes. Quiero que pensemos en las circunstancias en las cuales Pablo llegó a esta ciudad. Llega a Roma para ser juzgado. Están a punto de quitarle la vida y entre cadenas sigue anunciando el Evangelio. Lo humanamente lógico sería, si Pablo es un apóstol con tanta capacidad de evangelización, ¿por qué Dios no lo libera? ¿Por qué no lo envía al África, al Asia? ¿Por qué no lo envía a llevar la palabra a tantos lugares donde está haciendo falta? Y permite que venga a Roma y que aquí termine entregando su vida, donde le decapitan. ¿Por qué? Los caminos de Dios son muy complejos, imposibles de entender humanamente hablando. En la fe nos lanzamos y creemos, pero no todo lo entendemos. Pero el plan de Dios se va realizando en la medida en que estemos en las manos de Dios. Pablo ha logrado comprender cómo entre cadenas él tiene que seguir anunciando el Evangelio. Y cómo va a resultar muy profética su muerte en esta ciudad, que era el corazón del mundo. El cristianismo se desarrolla dentro del Imperio Romano, cuando Roma era el imperio que dominaba el mundo. Uno aquí en la ciudad de Roma encuentra obeliscos egipcios de 300, 400 toneladas y mucho más. Y uno dice, ¿y cómo trajeron estos obeliscos, que es una sola pieza de roca tan grande de 25, 30, 40 metros de altura? En la Plaza de San Pedro hay uno de estos obeliscos, que era signo de la conquista que hacían en esas naciones desarrolladas. El Imperio Romano dominaba. Pues Pablo no tenía que morir por allá en la misión como murió Carlos Loanga, como murieron tantos mártires en China, en África. No, él tenía que morir en el corazón del imperio que dominaba el mundo. Había un plan de Dios ahí. De momento no se entendía, por supuesto que no. Pero el hecho de que en esta ciudad, cerca del Vaticano, esté la Basílica de San Pablo, que fue construida sobre la tumba del apóstol Pedro, en lo que se llamaba la necrópolis romana, es decir, el cementerio, la ciudad de los muertos. Allí se levanta una basílica que empezó como cualquier tumba, y eran los ríos de cristianos visitando Roma para ir a la tumba del apóstol Pablo. Pues ahí se ha erigido una gran iglesia, una gran basílica que hoy todos podemos visitar cuando venimos a Roma. Que Pedro haya llegado a Roma, que es lo otro que quiero que reflexionemos, es misterioso. Es misterioso porque ya que había una comunidad, Pedro viene a pastorearla, esa comunidad va avanzando, pero llega el momento en que empieza una persecución, se desencadena una persecución terrible, como había pasado en Jerusalén tiempo atrás, después de Pentecostés, y que los cristianos se fueron por todo lado huyendo.
Pues si en esa ocasión la vida de los cristianos para todas partes fue algo profético, algo orquestado por Dios para que donde llegara un cristiano era como el fuego que cae en la zarza en diferentes sectores y enciende, pues no era el caso para Pedro aquí en Roma. Hace poco visité en la vía principal de la época, la vía que conducía a Oriente, que conducía hacia Jerusalén y a todo el oriente del mundo, a la salida de Roma, visité por el área de las catacumbas de San Calixto una iglesia que llama Quo Vadis. Y Quo Vadis es una capilla que se erige en el lugar donde hay una leyenda de que el apóstol Pedro iba huyendo de Roma porque aquí estaba la persecución más terrible y él quería salvar su pellejo como papa de la iglesia, quería seguir su misión adelante y sabía que aquí lo iban a matar porque había una persecución contra los cristianos. Y cuando él va saliendo de Roma, el Señor se encuentra con el Señor que viene entrando y Pedro se impresiona y le dice: Señor, quo vadis, Domini? ¿A dónde vas, Señor? Y el Señor lo mira y cargando con su cruz dice: voy a volver a morir por ti. Vuelvo a morir a Roma. Y Pedro se impresiona porque siente que él está huyendo mientras el Señor está entrando a Roma y entiende que el camino no es huir de la muerte, que la voluntad de Dios está en que Él confiese la fe en Roma. Todo un proyecto de Dios maravilloso que hoy entendemos. Aquel día Él no lo entendía. Entonces Pedro se devolvió con la certeza de que el Señor le pedía volver a morir en Él aquí en Roma. Y por eso la tumba del apóstol Pedro se encuentra donde está la Basílica de San Pedro. Allí quedaba un cementerio y por la colina donde está la Basílica de San Pedro, pues fue enterrado el apóstol Pedro después de haber sido crucificado. Su cruz fue clavada al contrario, por eso encontramos a Pedro con los pies hacia arriba, dando su vida por la fe. No es fortuito que Dios haya hecho que en esta ciudad de Roma las dos columnas hayan quedado cimentadas. Es un misterio, por eso Roma es meta de peregrinación para todos los católicos. Si tú un día tienes la forma de visitar, pues es una hermosa experiencia, como ir a la Tierra Santa. Pero bien, ¿para qué toda esta historia, Padre? No he entendido muy bien. Si ustedes se dan cuenta, tanto la muerte de Pablo en esta ciudad como la de Pedro, dos grandes martirios para la fe cristiana, se dio en medio de circunstancias paradójicas, es decir, contradictorias, aparentemente contradictorias. El gran evangelizador tiene que morir acá entre cadenas. El gran líder de la iglesia no puede huir de Roma, sino que regresa voluntariamente a dar su vida por los cristianos, por la obra de Dios. Lo que pasa es que en esta época tú y yo también estamos siendo convocados por Dios a hacer cosas que resultan paradójicas, a ir en contra de la corriente, a ir en contra de lo que parece natural para el mundo, defender los valores, defender la fe, defender el valor perenne del Evangelio que no cambia frente a una sociedad que quiere cambiar el Evangelio, que le quiere dar la comunión al que está en sacrilegio, el que está en pecado. Pues tenemos que actuar como Pedro y Pablo, en medio de esas circunstancias que parecen tan complejas, tan perplejas, que no tienen sentido para una sociedad que se declara atea. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Y para hacer la diferencia no será con palabras bonitas, sino con nuestra vida, con nuestro pellejo, como lo hicieron los apóstoles. De San Marcos se dice que le quitaron el pellejo, le arrancaron la piel. Esto tiene que hablarnos a nosotros hoy.
Los apóstoles Pedro y Pablo cimentaron las columnas de la iglesia, pero tú y yo somos el edificio en esta época. La iglesia se sigue edificando, piso tras piso, como un gran rascacielos, hasta que alcancemos el cielo, la vida eterna. ¿Qué estoy dispuesto yo a dar por Dios? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por la iglesia hoy? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida? Y dar mi vida es ser un buen padre de familia. Dar mi vida es optar por el matrimonio, es optar por los hijos. Hay gente que dice, yo me caso pero no voy a tener hijos. Dar la vida es vivir mi vocación en servicio y entrega a los demás. Y si en algún momento, confesando la fe, tuviera que morir por Cristo, pues estar dispuesto a ello. Damos gracias a Dios por los apóstoles Pedro y Pablo y por esta solemnidad que hoy celebramos como iglesia. La gracia del Señor con ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.